El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Nueva arremetida de Trump contra el presidente Duque por crecimiento de droga. Presidente dice que solo rinde cuentas a los colombianos. Cancillería colombiana urge cooperación internacional contra lucha antidroga. Álvaro Uribe acusa a Santos y Obama por aumento de cultivos ilícitos. 2 soldados mueren en campo minado por erradicar coca. Falla carro bomba contra batallón en Tame, Arauca. Comisionado de Paz revela cómo se iba a atentar contra el presidente. Fiscal General denuncia grave afectación al río Cauca en Hidroituango. Revelan histórica imagen de agujero negro situado a 50 millones de años luz. Restricción aérea en el sur del país por falla satelital. Claudia López gana candidatura a alcaldía de Bogotá. Durante 2 días, Corferia se convierte en sede de la feria de entretenimiento más importante de Latinoamérica. En minutos nos conectamos desde Falla 2019. No me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Sorprendente éxito de los jóvenes estudiantes de Medellín en la Feria del Mueble de Milán. 2. Procuraduría emite directiva para vigilar las elecciones. 3. La historia de las tabletas en los taxis de Bogotá. Y tengo ñapa. La Procuraduría se convirtió hoy en una inusual placita de mercado. 1, 2, 3 y mi ñapa alimenticia al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente norteamericano Donald Trump lanzó una nueva arremetida contra el presidente Iván Duque. Acusó al mandatario colombiano de enviar delincuentes peligrosos a Estados Unidos y afirmó que desde el inicio de su mandato el negocio de las drogas va en aumento. Durante una reunión de recaudación de fondos y de seguridad fronteriza en San Antonio, Texas, el presidente Trump arremetió nuevamente contra su homólogo colombiano Iván Duque. I have no doubt that Honduras and Guatemala and El Salvador and Colombia, with its new president, but unfortunately their drug business has gone up 50% since he's been there. Sin embargo, esta es la primera vez que Trump incluye a Colombia en lo que él llama una campaña deliberada de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, comprendido por Salvador, Honduras y Guatemala, para enviar criminales de forma irregular a Estados Unidos. Those countries are sending them because they don't want them in their country. They're sending them to the United States because they think that the people of the United States are stupid and they take them. Trump aseguró que la migración de la delincuencia colombiana es aún más peligrosa para Estados Unidos. En 2017, Trump amenazó con poner a Colombia en una lista negra que traía como consecuencia una reducción de la ayuda económica, pero después firmó un acuerdo para que se redujera la producción de cultivos de coca y la producción de cocaína en un 50% para el año 2023. El presidente Iván Duque respondió esta noche desde Cartagena a Donald Trump por sus críticas sobre el aumento del narcotráfico hacia los Estados Unidos, asegurando que al único que le rinde cuentas sobre la lucha contra ese flagelo es al pueblo colombiano. Sin mencionar al presidente Donald Trump, el mandatario colombiano Iván Duque habló esta noche en Cartagena sobre la lucha al narcotráfico que está realizando desde que comenzó su gobierno en agosto del año pasado y dijo que en el combate a ese flagelo solamente le rinde cuentas al pueblo colombiano. Porque es un asunto de deber del pueblo colombiano derrotar ese fenómeno. Y le rendimos cuentas es al pueblo colombiano para enfrentar ese fenómeno. Y por supuesto, trabajamos de la mano con los países que quieran hacer este ejercicio un trabajo compartido, porque así es un trabajo compartido. Repetidamente el presidente Duque dijo que el combate a las drogas es un asunto mundial, con responsabilidad compartida por los países que consumen, los países que producen y los países que fabrican los precursores químicos. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia, enfrentando a los carteles y enfrentando los cultivos ilícitos. El presidente Duque también mencionó las acciones de su gobierno para erradicar los cultivos, desmantelar el lavado de activos e impedir el envío de la droga al exterior.
Por su parte, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo esta noche desde Nueva York que el gobierno del presidente Duque viene enfrentando con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas. El ministro Carlos Holmes Trujillo, que se encuentra en Nueva York, a donde acudió para intervenir en el Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que a pesar de lo que llama la herencia maldita de las 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el gobierno de Duque está teniendo éxito en su combate a ese flagelo. Estos esfuerzos han sido reconocidos, entre otros, por el más reciente reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Colombia insiste en que el programa es de responsabilidad compartida. Colombia reitera la importancia y vigencia del principio de responsabilidad común y compartida y en reciprocidad con sus propios esfuerzos. Agradece el apoyo de sus socios y aliados y espera el compromiso decidido de todos los estados. El canciller también dijo que el presidente Trump conoce los inmensos esfuerzos que ha hecho el presidente Duque desde el inicio de su gobierno y sabe que la única manera de combatir eficazmente el problema mundial de las drogas es actuando conjuntamente. Y el expresidente Álvaro Uribe culpó del aumento de cultivos ilícitos en Colombia a los expresidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos. Acompañado por sus colegas senadores del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe manifestó su preocupación por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Expresamos nuestra preocupación por estas reiteradas declaraciones del presidente Trump. Colombia y Estados Unidos han sido unos aliados naturales y leales en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos no encuentra en el mundo un mejor aliado para luchar contra el crimen que el gobierno del doctor Iván Duque en Colombia. Y Uribe respondió a la acusación de Trump con otra acusación contra Barack Obama y Juan Manuel Santos por el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Aquí el presidente Duque tiene toda la voluntad y no haciendo unos reparos a un gobierno que tiene todas estas limitaciones, que está procurando superarlas cuando, infortunadamente, la administración anterior de Estados Unidos es parte de la culpa de este crecimiento del narcotráfico por el apoyo que dio el gobierno Obama a los acuerdos de impunidad que permitieron pasar de 42.000 a 209.000 hectáreas. Insistió Uribe en que el presidente Duque tiene toda la voluntad y que la Corte Constitucional debe decidir si permite o no la fumigación con glifosato. El procurador Fernando Carrillo también se refirió a las críticas de Trump al gobierno Duque. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, fue enfático y le respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que el problema de las drogas no es solo de Colombia o los países que producen cocaína. Yo creo que el problema de las drogas es un problema universal, ¿no? Y hay corresponsabilidad de todos los estados. Las declaraciones fueron realizadas en Cali, donde el procurador se reunió con familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados por las FARC, quienes fueron secuestrados el 11 de abril de 2002. Mañana, en la Asamblea Departamental, se rendirá un homenaje póstumo a las víctimas de esta masacre. 2 soldados murieron y otros 13 resultaron heridos al caer en un campo minado cuando apoyaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. Los hechos ocurrieron en Tarazá, Antioquia. Las víctimas son los soldados Miguel Ángel Maco y Alfonso Peralta. Una volqueta bomba estalló cerca de la puerta de ingreso a un batallón en el departamento de Arauca. El ataque solo dejó daños materiales. Una volqueta cargada con explosivos detonó cerca de la puerta del batallón Rafael Navas Pardo en el municipio de Tame, Arauca. Según el ejército, en el hecho no hubo víctimas mortales ni heridos. Aunque el terrorista no logró ingresar la volqueta a las instalaciones militares, la onda expansiva causó daños materiales dentro de las oficinas. En las últimas semanas, en esa zona fronteriza se han registrado acciones violentas del ELN y de disidentes de las FARC. El comisionado de paz Miguel Ceballos reveló que gracias a la interceptación de varias comunicaciones se detectó el plan para atentar contra el presidente Iván Duque en el Cauca. El comisionado de paz reveló que en las interceptaciones se escucha a un hombre y una mujer que planean aparentemente un atentado en contra del presidente Iván Duque en el momento de su llegada a la reunión con los líderes de la minga indígena. Diciendo que sería ideal que el presidente pasara por una determinada zona de la plaza de Caldono. El comisionado de paz, sin señalar un responsable, dijo que está comprobado que en esta zona delinque una disidencia de la guerrilla de las FARC.
Era un riesgo inminente, sobre todo porque en esa zona está operando lo que fue en su momento el antiguo sexto frente de las FARC. El comisionado aseguró que su integridad y la de la ministra del Interior también estuvieron en riesgo. Durante los largos 25 días que estuvimos en la zona en diálogos, también tuvimos un riesgo por la presencia de estos terceros que querían pescar en Río Revuelto. Finalmente, el gobierno insistió en que hay disposición al diálogo y que aunque la protesta es un derecho, el bloqueo no será permitido. El fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció una grave afectación al medio ambiente por la construcción de la represa de Hidroituango. Toneladas de sedimentos impiden la circulación del río Cauca. Estas imágenes fueron obtenidas por un grupo de investigadores de la Fiscalía que llegaron hasta el río Cauca para documentar la afectación del medio ambiente por la construcción de la represa de Hidroituango. El primer hallazgo tiene que ver con la aparición de una concentración de sedimentos biológicos que impiden la circulación del río Cauca. La mancha incluso se logra ver vía satélite, según pudo establecer la Agencia Espacial Europea. En apenas 2 meses cubrió una distancia, como les he dicho, de 8.5 kilómetros del río Cauca, que en esa parte del río ya no es navegable. El segundo hallazgo tiene que ver con una planta de asfalto abandonada que estaría dispersando residuos que afectan el río. Ahí hay residuos de material carburado de petróleo y otros elementos peligrosos dispersos indiscriminadamente provenientes de los trabajos de la obra civil para la hidroeléctrica. La Fiscalía también denunció que la calidad del agua se vio afectada por la represa. Tiene que ver pues con el sostenimiento socioeconómico de las poblaciones ribereñas. Estamos hablando de 60.000 personas a lo largo del río, a lo largo de esta parte del río. La Fiscalía le pidió a un juez que emita medidas cautelares para enfrentar estas situaciones que afectan al medio ambiente en la zona. Esperen minutos la ampliación de toda la denuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre Hidroituango en Pregunta Yamil. Y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, responsabilizó a empresas públicas de Medellín de todo lo relacionado con los daños que provoque el proyecto Hidroituango. El gobernador de Antioquia responsabilizó a EPM como constructora de Hidroituango por los riesgos a las fuentes hídricas, la fauna, la flora y la vida de los habitantes hallados por la Fiscalía General de la Nación y que provocaron las medidas cautelares. Todo condena a EPM. El propio juez que escogió EPM, que fue Escava, ya le dijo, EPM es culpable. El estudio de la Universidad Nacional de Colombia dijo EPM es culpable. Los documentos de la Universidad Curitiba dicen EPM es culpable. Los asesores internacionales de EPM, pagados por EPM, dicen que es culpable. Desde la Alcaldía de Medellín notificaron que el alcalde Federico Gutiérrez no se pronunciará al respecto y desde EPM afirmaron que hasta el momento la empresa no ha sido notificada y por lo tanto no se pronunciará. Por primera vez el mundo pudo observar la imagen de un agujero negro en el cosmos. La histórica fotografía fue captada por un equipo internacional de astrónomos en la galaxia M87 a unos 50 millones de años luz de la Tierra. El agujero negro, un círculo oscuro bordeado por brillos, fue ubicado en la galaxia M87 a 500 trillones de kilómetros de la Tierra, a unos 50 millones de años luz. Un agujero negro es un cuerpo celeste más que la astronomía lo ha bautizado así porque se supone que es una región del espacio en donde ni siquiera la luz puede salir. La histórica imagen presentada hoy al mundo es la primera que se logra de esta clase de cuerpos celestes. Si lo hiciéramos con un solo telescopio, de pronto veríamos un punto brillante, pero en la medida que vamos sumando más telescopios, es decir, formas de recoger más luz que viene de esos lugares, vamos a obtener mejor detalle, vamos a poder separar más fácil los puntos que están muy cercanos, de ahí que podemos ver este agujero negro. El profesor Joya explicó que el agujero negro no produce ni producirá consecuencias sobre la Tierra. Este es un cuerpo celeste que nos está enseñando a conocer más del universo, no está cerquita a nosotros, no nos va a hacer ningún daño, es un cuerpo más que nos va a enseñar a comprender cómo se formó nuestro universo, para dónde va el universo, cómo va a ser su final. Considero que el hallazgo le da la razón a Albert Einstein después de 100 años sobre sus teorías de la relatividad y sus descripciones físicas del movimiento en un espacio y tiempo determinados.
La teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial estaban funcionando y señores como Hawking necesitaban este tipo de experimentos. Hay que invertir mucho dinero para poder lograr y obtener un resultado de estos. La contribución para la humanidad de esta clase de hallazgos puede verse reflejada, según los expertos, en el desarrollo de las telecomunicaciones, las máquinas y los sensores. Para captar la primera imagen de un agujero negro se requirió el uso de una red de 8 poderosos telescopios, la participación de 200 científicos y 2 años de trabajo. 8 observatorios situados en Estados Unidos, México, Chile, España y la Artántida unieron el poder de sus equipos para crear un telescopio virtual igual de grande a la Tierra. Los científicos lograron este efecto sincronizando sus antenas por medio de una revolucionaria técnica conocida como interferometría, que consiste en combinar la luz captada por cada uno de sus radiotelescopios y concentrarla en un solo punto del universo, lo que les permitió obtener una única imagen de este monstruoso agujero que está ubicado a 55 millones de años luz de nuestro planeta, con una masa 6.000 millones de veces superior al Sol. Una vez obtenida la imagen, el reto era traerla a la Tierra desde esa distancia. Por ello, la convirtieron en datos, pues estos viajan más rápido ya que se pueden fragmentar cuantas veces uno quiera. Los datos llegaron a la Tierra en abril de 2017, luego de 5 días completos de recopilación de información continua, que requirió el trabajo de 200 técnicos durante 18 horas cada día. En total, estos 8 telescopios unidos captaron 5 petabytes de información, es decir, tantos datos que solo cabrían en 5.000 computadores caseros. Si esta información se convirtiera en canciones de internet, habría música para 8.000 años. El volumen fue tan brutal que los investigadores no pudieron subirlos a internet y tuvieron que compartirlos por discos duros físicos, y por ello solo pudieron presentar la foto al mundo 2 años después de haberla tomado. La Aerocivil anuncia restricciones en los vuelos en el suroriente del país por una falla satelital. Como consecuencia de una falla en el satélite, las operaciones aéreas al suroriente del país se verán afectadas en los próximos días, afectando en especial el aeropuerto Vázquez Cobo, que sirve a la ciudad de Leticia en el departamento de Amazonas. A nosotros nos afectó en la capacidad para prestar los servicios de navegación aérea, principalmente al aeropuerto Vázquez Cobo de la ciudad de Leticia, en el departamento del Amazonas. Las dificultades en el espacio aéreo también afectarán el paso de varios vuelos internacionales entre Colombia y Brasil. La Aeronáutica Civil ya adoptó un plan de contingencia para minimizar los impactos en la navegabilidad aérea en esta región del país. El personal técnico experto de la Aeronáutica Civil está trabajando para restablecer esta situación, para superar la afectación y restablecer el servicio de tránsito aéreo en la zona. Sin embargo, se tendrán retrasos hasta de 40 minutos en esta ruta, ya que se tendrán desvíos para los aterrizajes. La Aerocivil investiga la falla del satélite para normalizar el tráfico aéreo en esta zona que moviliza más de 220.000 pasajeros anuales. Claudia López ganó la encuesta del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá. La ahora candidata buscará una coalición más amplia para consolidar su aspiración. Fue el propio Antonio Navarro quien dio el resultado de la encuesta del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá. Y quiero decirles que el resultado de la encuesta dice que Claudia López es la que debe ser la candidata de la Alianza Verde a la alcaldía de Bogotá. Claudia López ganó el 39% de las 2.701 encuestas. Antonio Navarro obtuvo el 25%, ninguno el 30% y No Sabe no responde el 6%. La ahora candidata Claudia López agradeció a Navarro y aseguró que continuará en conversaciones para buscar una coalición más amplia con miras a las elecciones de octubre. Una gran coalición ciudadana, porque juntos representamos sin duda el conjunto de mayorías ciudadanas de Bogotá y de Colombia. Mañana continuarán las reuniones con los otros partidos alternativos para consolidar una sola candidatura a la alcaldía de Bogotá. La Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió investigación preliminar contra la presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, y el magistrado Alejandro Ramelli por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El presidente de la Comisión de Acusaciones, Ricardo Ferro, anunció la apertura de investigación contra los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, y Alejandro Ramelli. El representante del Centro Democrático aseguró que los delitos son contra la administración pública. Abrir investigación previa en contra de 2 magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Lo anterior con base en una denuncia que llegó a la comisión en la cual se relacionan unos hechos graves aparentemente en contra de la administración pública por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos. En los próximos días se escuchará a los magistrados Linares y Ramelli en la célula legislativa.
Como sospechosa, calificaron congresistas de diferentes partidos la decisión del presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de abrir indagación preliminar contra magistrados de la Justicia Especial de Paz. Para senadores de otros partidos diferentes al Centro Democrático, por lo menos es sospechosa la apertura de investigación contra magistrados de la JEP. Este proceso que se abre de manera express, le podemos denominar, como nunca se ha visto en la Comisión de Acusaciones, donde el expresidente Uribe tiene más de 51 procesos y no ha pasado absolutamente nada. El presidente Santos más de 12 procesos y no ha pasado absolutamente nada. Y solo para atacar la paz, abren un proceso contra la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí es evidente que 8 días es un tiempo muy corto para abrir una investigación, cuando hay otras que tienen muchos años y no se han movido. Si ellos piensan que persiguiendo a quienes defendemos la paz o quienes ejercen esa jurisdicción van a lograr acallar las voces o cambiar la votación de las objeciones, se equivocan, mal quedan ante la historia, no lograrán el propósito ni de aprobar las objeciones ni de hacer trizas la paz. Yo esperaría que no fuese el partido, yo esperaría que fuese una descachada de un miembro de ese partido. Los senadores insisten en que el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación se equivoca de manera flagrante. En medio de protestas de senadores liberales, de Cambio Radical, de la U y de la oposición contra el presidente del Congreso, Ernesto Macías, terminó la sesión plenaria del Senado por cuenta de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial de Paz. La plenaria del Senado fracasó hoy porque no fue aceptada una proposición del senador Ruy Barreras para poner en consideración las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz, JEP. El artículo 188 deja claro que radicada la primera ponencia o informe puede y debe someterse a votación. Su proposición no es procedente porque... En protesta, el senador Ruy Barreras se fue curul por curul de sus colegas liberales, Cambio Radical, la U e independientes, incluido Gustavo Petro, y todos se salieron del recinto. No hubo quórum para poder seguir deliberando. No hay quórum para decidir, no hay decisión, presidente. En vista de que no hay decisión, que no hay las condiciones, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 23 de abril a las 4 de la tarde. La Unión Europea alcanzó un acuerdo para aplazar por segunda vez la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El pacto aceptado por la primera ministra británica Theresa May concede a Londres un plazo hasta el 31 de octubre para ratificar el Brexit. Una poderosa tormenta sigue tomando fuerza en el centro de Estados Unidos, amenazando a cerca de 200 millones de personas. Según el Servicio Nacional de Meteorología, el temporal dejará nevadas, fuertes lluvias y vientos que pueden alcanzar fuerza de huracán. 14 estados se encuentran en alerta. La justicia peruana ordenó la detención preliminar del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski por presuntos delitos de corrupción en el caso Odebrecht. La medida tiene como objetivo recopilar pruebas suficientes que contribuyan a la investigación que se adelanta por un presunto caso de lavado de dinero en el que el exmandatario junto a 2 de sus asistentes estarían involucrados. Kuczynski permanecerá durante 10 días en la sede de la prefectura de la policía en el centro de Lima. La Corte Constitucional advirtió que las superintendencias de sociedades y de industria y comercio no podrán hacer inspección sin orden judicial. La cifra económica del día. La Corte Constitucional limita las funciones de la Superintendencia de Sociedades e Industria y Comercio para intervenir en los casos de corrupción. Usted no puede interceptar, usted no puede hacer registros sin orden de un juez. El alto tribunal determinó que las superintendencias no podrán adelantar inspecciones en elementos electrónicos que sean propiedad de un alto directivo o funcionario. Amparó dentro de las garantías de la reserva judicial a los computadores, celulares. Sin embargo, la Corte asegura que la superintendencia podrá obtener libros contables y archivos para la investigación. El gobierno presentó el primer borrador del presupuesto para 2020. Se plantea un recorte de 12 billones de pesos en los gastos oficiales. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, el presupuesto bajaría de 258,9 a 247,1 billones de pesos, un ajuste del 4,5%. El sector educación recibirá 40,6 billones de pesos, el sector defensa 34,1 billones. El Ministerio de Trabajo, por su parte, recibirá 26,2 billones de pesos y la DIAN, en medio de las reformas que planea, tiene presupuestado 1,5 billones de pesos.
La Agencia de Infraestructura anunció una renegociación de los términos para salvar el proyecto vial en el Meta. Desde 2015 se adjudicó el contrato del proyecto de cuarta generación malla vial del Meta con el fin de buscar una mayor conectividad en el departamento. Sin embargo, por problemas financieros no se logró poner en marcha la obra, lo que generó un lío jurídico entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario conformado por Odinsa, Murcia y Murcia, además de Construcciones El Cóndor. El proceso, que entró a un tribunal de arbitramiento, dio como resultado buscar un acuerdo para sacar adelante el proyecto. Por ello se crearon mesas de trabajo para renegociar las bases del contrato. El propósito en estas mesas de negociación es lograr los acuerdos necesarios para que se ejecute efectivamente el proyecto. La malla vial del Meta estimaba inversiones iniciales de 3.2 billones de pesos. Hoy ese valor sube a los 4 billones de pesos. Tiene 354 kilómetros en 2 conexiones desde Granada, pasando por Apiay en inmediaciones a Villavicencio hasta Puente Arimena. Sacar adelante la infraestructura del país, lograr avanzar con la construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria. A la fecha hay disposición de las partes para llegar a un acuerdo durante el primer semestre del año. El gobierno tiene listo el decreto que agiliza la devolución de impuestos a los contribuyentes que registren saldos a favor. Antes de finalizar abril, se conocerá el decreto que reglamenta la devolución de saldos a favor a los contribuyentes. Una persona que tenga soportado sus costos y gastos, más de un 85% de sus costos y gastos, con facturas electrónicas y que su nivel de riesgo, su perfilamiento de riesgo, sea mediano o bajo, va a tener derecho a una devolución automática. También se anunció sanciones si se detectan irregularidades en las solicitudes. Automáticamente la calificamos como de alto riesgo, luego no tiene derecho a la devolución y adicionalmente ahorita con los instrumentos que tenemos vamos a iniciarle todas las acciones, no solamente las tributarias, sino las penales y disciplinarias que corresponden. Las firmas comisionistas pidieron a Uber inscribir su acción en la Bolsa de Valores de Colombia. Uber avanza en su intención de entrar a la Bolsa de Nueva York. Por ello, las comisionistas locales hicieron un llamado para que el papel también se cotice en la plaza bursátil colombiana. Que Uber pensara en inscribirse en el Registro Nacional de Valores. Sin embargo, una vez esté en Nueva York, cualquier colombiano podría adquirir el título desde su hogar. Ya la firma comisionista se encarga de hacer todos los trámites. El valor de la acción aún no se conoce. Por ello, se espera que Uber haga una valoración, determine el número de acciones que saldrían a la bolsa y de allí se conocerá el precio del título. De ahí en adelante, el valor o el precio de la acción lo va formando la oferta y la demanda en el mercado. El plan de desarrollo contempla 2 billones de pesos para vías terciarias y ajustes en materia de compras a pequeños productores. En el articulado se destinarían nuevos recursos para vías terciarias. Hasta 2 billones de pesos al año para vías terciarias en el OCAT Paz. Es un país que tiene 40 millones de hectáreas de campo y solamente 174.000 kilómetros. Se beneficia el sector agropecuario a mayor productividad y mayor competitividad. Y se propone un plan para impulsar las compras a proveedores locales. Lo que buscamos es que hasta el 40% de las compras que se hagan en una localidad sean de los productores de la misma zona. Esto bajo un sistema de puntajes totalmente transparente. Lo que se quiere es darle mayor incentivo al sector agropecuario. El plan abre la puerta a cotización por horas en el campo. Que se pague el jornal diario integral, es decir, el salario en función de los días que se trabajen con todos los beneficios en materia de seguridad social. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,23% a 1.625 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 5,68% a 465 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 2,13% a 1.605 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.095 pesos con 66 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 2.920 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.490 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 94,25 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64,43. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71,58. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.405 pesos.
Con nombres y apellidos, la DIMAYOR sancionó a 139 hinchas de la barra Los Chatarreros del Independiente Medellín, quienes no podrán ingresar durante 3 meses a ningún estadio del país por los disturbios que protagonizaron en el Campín en el juego frente a Millonarios. Ya regresamos. La firma Victoria's Secret sigue revelando los nombres de sus nuevos angelitos. Les tengo uno nuevo en minutos cuando nos conectemos desde Falla, la feria de entretenimiento más importante de Latinoamérica en Corferias. No me fallen. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde Falla en Corferias, la feria americana de entretenimiento y juegos de azar más importantes de Latinoamérica. Aquí se presentan las novedades de esta industria que crece a pasos agigantados en nuestro país. El juego responsable será siempre la bandera de Falla, que llega a su versión número 21 este 2019. La Feria Americana de Entretenimiento y Juegos de Azar más grande de Latinoamérica evidencia el mercado compartido que hoy existe entre las apuestas presenciales y las virtuales, así como un relevo generacional de quienes practican esta actividad. Lo último son los partidos de fútbol virtuales, es como apostar sobre un juego de PlayStation, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es un juego para millennials. Los jóvenes hoy en día no solamente se divierten, sino que ya también apuestan sobre estos juegos de muñequitos, básicamente. Por primera vez, una figura colombiana hace parte de uno de los juegos en hiperrealismo llamada La Sirena de Oro, y se trata de la Playboy Renata González. Es un tragamonedas. Le pagas, aplicas la palanquita, que en este caso es un botón, que pues es online, y si salen las 3 caras de Renata, ganaste. Es la primera vez que se hace un juego de estos en hiperrealismo. Coljuegos ha demostrado gran interés en seguir fortaleciendo el cumplimiento de las normas legales para así conseguir mayores recursos para la salud y el deporte del país. Recuerden, el juego no es inversión, es diversión. El pulmón verde de Bogotá, el Jardín Botánico, se sigue reinventando. Ha presentado 2 propuestas en las que pretende acercar más a las personas a la preservación ambiental. El Jardín Botánico de Bogotá siempre sorprende con sus actividades. En esta ocasión se trata de los nuevos recorridos guiados que acercan a los capitalinos a los espacios verdes que tienen en su entorno. Y además conocer el mundo de los insectos. Hay muchos insectos que también pueden convertirse plaga también para los árboles, sí. Pero además de eso hay muchos otros que nos dan unos beneficios grandísimos. ¿Cuáles son los insectos que podemos encontrar en Bogotá? ¿Cuáles son sus características? Los visitantes podrán disfrutar de diferentes capítulos de este seriado que en esta oportunidad se llama Un Jardín de Película. Este 2019 Rock al Parque celebra 25 años, una fecha muy importante para la cultura colombiana. Por eso han decidido incluir a Juanes dentro de los artistas invitados. Esta lista de 30 artistas la encabeza el guitarrista y cantante colombiano, uno de los principales embajadores mundiales del rock latino, siendo la primera presentación de Juanes en dicho evento. Con tu sabor a la tira, se siente que no pasa la sura. Rock al Parque será realizado en el Parque Simón Bolívar los días 29, 30 de junio y 1 de julio. La firma Victoria's Secret sigue revelando los nuevos nombres de los angelitos que harán parte de su pasarela este año. Aquí les tengo uno nuevo para que lo anoten: Grace Elizabeth. Con 22 años, 1,78 m de estatura, un rostro angelical y un porte impactante, Grace Elizabeth le acaban de entregar las alas que la acreditan como el nuevo ángel de Victoria's Secret. La modelo, quien es la imagen de la firma de cosméticos más importantes del planeta, se destaca por su frescura, carisma y sensualidad. A los 16 años, inició en el mundo del modelaje. Ha trabajado para Ralph Lauren, Guess, Chanel Alta Costura, Etro y Max Mara, pero su sueño desde niña siempre fue convertirse en ángel. Desde el 2016 está vinculada en Victoria's Secret, siendo imagen de la línea juvenil de la casa de moda. Ha desfilado en el Fashion Show y esta travesía hoy ve los resultados como pionera de esta nueva generación de importantes modelos. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento. Tenemos una cita, no me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1.
Sorprendente éxito de los jóvenes estudiantes de Medellín en la Feria del Mueble de Milán. 2. Procuraduría emite directiva para vigilar las elecciones. 3. La historia de las tabletas en los taxis de Bogotá. Y tengo ñapa. La Procuraduría se convirtió hoy en una inusual placita de mercado. 1, 2, 3 y mi ñapa alimenticia después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Lina Botero, hija del maestro Fernando Botero, ¿a usted le gusta más este artista como pintor o como escultor? Escultor 53,45%, pintor 46,55%. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la Nación pidió hoy medidas cautelares ante un juez al descubrir una concentración de sedimentos en el río Cauca que bloquea su circulación. El anuncio lo hizo el propio fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, quien es nuestro invitado esta noche. Señor fiscal, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que descubrió la Fiscalía? Buenas noches, Yamid. La construcción de la presa ha generado unos efectos en el ecosistema del río Cauca severos. En la medida en que cuando el río va bajando, se encuentra con el dique de Hidroituango y en ese momento se genera que todas las nutrientes, los recursos biológicos que lleva el río se depositan en el dique y no pasan, entonces se va concentrando de esos nutrientes el río antes de la presa y eso permite en primer lugar que se alimente esa planta que es el buchón, que está creciendo de manera exponencial, al punto que, como podemos ver aquí en este video que hemos traído, a estas alturas, hace de 2 meses hacia acá, encontramos a nivel del municipio de Sabana Larga, a 55 kilómetros de la presa, encontramos 8,5 kilómetros de buchón. Para que sus televidentes se formen una opinión, sería como si entapetáramos la carrera séptima de Bogotá desde la Torre Colpatria prácticamente hasta la calle 100 de Bogotá, con buchón. ¿Qué es buchón? El buchón es una planta que nace en el agua y que impide el proceso de fotosíntesis, dado que es tan espesa que no permite que entre la luz, y si no hay fotosíntesis no hay oxígeno. Entonces se bloquea todo tipo de circulación. Entonces si no hay oxígeno no hay vida, y si no hay vida pues las especies acuáticas desaparecen y por supuesto tiende a extenderse el buchón a lo largo del río. Es que como usted lo ve aquí en el video, ahí estamos viendo la retroexcavadora, ya son 8,5 kilómetros. Y eso, mire usted, eso es el río Cauca. Ese es el buchón. Ese es el buchón. Ahí ya la navegabilidad del río se ha perdido. ¿Ese es el río? Ese es el río Cauca. Cubierto. Ese es el río cubierto ya de buchón. No y mírelo desde el aire, sí, a través de un dron de los investigadores de la Fiscalía, 8,5 kilómetros. Y usted y sus televidentes podrán ver, gracias a la cooperación del programa Copérnico de Naciones Unidas, de qué manera la mancha del buchón que está impidiendo la navegabilidad y la vida del río se está extendiendo y moviendo a lo largo de ese cañón montañoso. Mire usted, porque el buchón con el viento se va corriendo hacia atrás, se va desplazando, va botando más semilla y va generando una mayor exposición a la capacidad del río a seguir procreando este buchón, que es, como usted lo ha visto en la planta del Muña. Cuando usted sale de Bogotá por el Muña, encontrará que la represa del Muña se llenó de buchón, ya no hay represa. Los malos olores que se advierten en el Muña son producto de la descomposición del agua, fenómeno que empieza a producirse justamente aquí en el río Cauca.
Pero, a ver, señor fiscal, ¿esto es antes o después de la represa? Esto es antes de la represa. De hecho, ¿no llega el río a la represa? No, el río sí llega a la represa, el agua llega a la represa, pero no es navegable el río y la vida del río se está muriendo porque no hay oxígeno debajo del buchón. Agua sí llega a la represa, pero lo que usted termina advirtiendo es que la riqueza del río, que depende de los nutrientes que va acumulando el río a lo largo de su nacimiento, cuando pasa por Popayán, por Cali, por todos esos residuos biológicos que enriquecen el río, no pasan la presa de Hidroituango y empiezan entonces a acumularse a ese nivel, y eso es lo que hace que se esté creciendo, porque hay vitamina alimentaria, llamémoslo ahí, para el buchón, y está creciendo sobre el río. Usted podrá ver en el caso de las muestras que hemos tomado satelitales, que podemos ver aquí con los televidentes, de qué manera ya hay una mancha desde el punto de vista del río. Mire, esto es muy interesante lo que usted está viendo en este momento. Este es el agua como sale del río después de la presa. Ustedes, los televidentes, podrán ver aquí que es de color absolutamente blanco. Antes de la presa, este es el color del río. Y usted podrá ver el color posterior, cómo se genera la sedimentación previamente a la presa, que es justamente la riqueza de todos esos nutrientes. Cuando llega al dique de Hidroituango, mire usted, estos son los desechos, la riqueza de los nutrientes. Este es como sale después de la presa, mire, de color absolutamente blanco. ¿Por qué? Porque la presa cumple una función como de coladera y retiene justamente los recursos biológicos que trae el río. Sale el agua sin esos recursos biológicos, en ese momento aguas abajo, y eso significa que esa agua ya no tiene el alimento necesario para los peces, para generar la pesca, de allí en adelante en el río, pero algo más delicado también. Pero antes de eso, señor fiscal, con todo respeto, un minutito breve de interrupción y continuamos la historia. Muy bien. A ver, señor fiscal, lo interrumpí cuando usted dijo algo más importante. ¿Qué es? Es que en esta zona de Valdivia, Toledo, en Ituango, esa ha sido una zona de minería de barequeros, minería artesanal. El oro. Que del lecho del río van sacando el oro. Pero al detenerse todo el lecho del río a nivel de la presa, como lo hemos visto recientemente aquí en su programa, el agua sale absolutamente clara, detiene ese lecho del río que tiene partículas de oro, de tal manera que aguas abajo los barequeros se han quedado sin posibilidad de seguir explotando esa minería artesanal, y tiene un impacto socioeconómico enorme en la región. Fiscal, es la muerte del río Cauca. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso la Fiscalía le ha llevado el caso a un juez penal de garantías. ¿Para qué? Para que el juez ordene unas medidas cautelares inmediatas y le pida a las empresas públicas de Medellín, a EPM, en primer lugar, que resuelva el problema del buchón. Es evidente que con una sola retroexcavadora y en la forma como se está haciendo la recogida del buchón y como se está empaquetando, es absolutamente antitécnico, de acuerdo con los informes que ha presentado la Fiscalía. Entonces queremos que un juez de la República, un juez penal, como una medida cautelar, disponga las medidas que tienen que adoptarse de manera inmediata para salvar el río de su muerte, como de alguna manera le pasó a la represa del Muña. Ya estamos hablando de 8,5 kilómetros del río que está plagado de buchón, como lo hemos visto en el video que hemos conocido y hemos repasado. Ahora, señor fiscal, mi última pregunta. ¿De qué manera esta situación que usted está denunciando puede afectar seriamente a Hidroituango, a la represa? Bueno, la represa como represa tiene unos problemas que se están resolviendo desde el punto de vista tecnológico
depende del agua, de la capacidad de generación de energía a través del cuarto de máquinas, etc. O sea, agua sí llega a la represa. El problema es que todos estos desarrollos de obras civiles, de ingeniería civil en el mundo, deben tener unos componentes de sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente para minimizar el impacto que generan estas obras civiles en el medio ambiente. En este caso, particularmente sobre el río Cauca, que tenemos que preservar porque es la segunda cuenca que tenemos los colombianos y ese afluente es determinante en la vida de más de 60.000 personas justamente en este polígono que hemos estudiado en la Fiscalía. Es decir, fiscal, la represa Hidroituango en sí no está en riesgo, pero tienen que tomarse medidas para evitar eso. Exactamente. De una parte, el buchón. De otra parte, encontramos una planta de asfalto que quedó abandonada, que está virtiendo parte de ese asfalto a través del río San Andrés, que es afluente del río Cauca, a las aguas del río. En la Convención de Basilea, el asfalto es una sustancia peligrosa porque tiene componentes cancerígenos. Inclusive los niños de la región juegan allí con la brea. De tal manera que es indispensable disponer, y por eso también pedimos una medida cautelar, el cierre inmediato de la planta y un tratamiento de los residuos. Ahora, la medida que usted pide al juez, ¿es para qué? Para que le ordene a EPM que adopte todas estas medidas. Para prevenir. Para salvar realmente el río Cauca de las adversidades a que está expuesto por el manejo ambiental que se le dio a la obra. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes están de acuerdo en que las medidas cautelares pedidas por el fiscal general de la Nación a un juez sean atendidas inmediatamente ante la gravedad del problema? ¿Sí o no? Las Fuerzas Unidas, por supuesto, sí. Claro que sí. Fiscal, muchas y gracias. esperamos que así sea. Gracias, Yamil. A ustedes, después de nuestra sección 1, 2, 3, los esperamos en la continuidad de sintonía del canal. Nuestros secretos de hoy. 1. Muchos de los éxitos de anónimos colombianos en el exterior ocurren sin gran divulgación en Colombia. Por ejemplo, vean esto. Un grupo de estudiantes de la Universidad Colegiatura de Medellín estuvo presente en la Feria del Mueble de Milán, Italia, con gran éxito. La embajadora Glorisa Ramírez organizó y logró la participación de los jóvenes artistas. Son 15 estudiantes que aún exponen sus obras. Está presente la delegación en el satélite del Salón del Mueble de Milán y forma parte del nuevo espacio abierto a los jóvenes en esta feria, considerada en el sector del diseño interior la más importante del mundo y de gran influencia en la tendencia mundial. También están presentes las empresas colombianas Ames y Tucurinca, 2 propuestas de diseñadores colombianos que han unido su talento y creatividad con las técnicas y la estética europeas. Lo dicho, sin gran divulgación en los medios aquí en Colombia, en el exterior es notable el talento de nuestros compatriotas. 2. El Procurador General Fernando Carrillo emitió la directiva con la que se inicia formalmente con la vigilancia de las campañas políticas para gobernaciones y alcaldías. En el documento que fue enviado a los 32 procuradores regionales, Carrillo los exhorta a revisar exhaustivamente las denuncias de los ciudadanos frente a la financiación de campañas en sus regiones. Adicionalmente, el procurador advierte que los funcionarios que utilicen recursos públicos para apoyar a algún candidato serán sancionados. El procurador ha dicho que la vigilancia del Ministerio Público para garantizar elecciones pulcras será absoluta. 3. Las tabletas en los taxis en Bogotá. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ordenó hace varios meses la sustitución de los taxímetros por tabletas digitales. La medida estaba inspirada en una resolución del Ministerio de Transporte que pretendía implementar los taxis inteligentes en el país. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, reglamentó la medida para la capital, pero el Consejo de Estado tumbó la resolución del Mintransporte y lo obligó a modificar la medida derogada.
Lo que se sabe es que en la nueva resolución que está próxima a salir, se elimina la obligatoriedad de las tabletas para los taxis de Bogotá. En consecuencia, la única imposición para el gremio será el uso de las aplicaciones móviles para prestar el servicio, independientemente del dispositivo que usen. Incluso serviría el celular. Mi ñapa de hoy. Algo nunca visto ocurrió hoy en la Procuraduría. Mujeres campesinas la visitaron con todos sus productos. Mientras el procurador Fernando Carrillo hablaba de corrupción en Cali y el viceprocurador Juan Carlos Cortés conocía la situación de los municipios de La Mojana afectados por Hidroituango, más de una veintena de mujeres le montaron a la Procuraduría un mercado en pleno lobby en la sede central en Bogotá. Las campesinas vinieron a participar en la audiencia sobre Mujer Rural. ¿Cómo vamos en la defensa de tus derechos? Con un mensaje muy claro. Empoderar a las mujeres, abrir escenarios para luchar contra la violencia y darle a la ciudad productos agroecológicos. Además, proponen la formulación de un COMPES para implementar la política de mujer rural. El discurso caló porque rápidamente lograron que los funcionarios compraran huevos criollos y de pata, hortalizas, frutas y vegetales libres de químicos industriales, jugo de caña, lácteos, miel y todo tipo de productos. Veganos y vegetarianos de la Procuraduría se sentían en el paraíso. Y yo también. Hasta mañana. Que descansen. La Justicia Especial de Paz concedió la libertad al mayor en retiro Juan Carlos Meneses, testigo estrella de la investigación contra el ganadero Santiago Uribe. Hasta aquí las noticias en CMI. A continuación, El Sultán. No se pierda mañana la gran final de Guerreros versus Los Otros y Guerreros, el clásico de los Andes, Colombia versus Perú, a las 6 de la tarde. Solo por el Canal 1.